La ley, entonces, la administración financiera trataba los sistemas, pero los sistemas conceptualmente, cómo se maneja el presupuesto, cómo el crédito público, cómo la tesorería, pero no avanzaba, y por favor, no avanzaba en lo que eran los sistemas de información. Las leyes más modernas que siguieron en América Latina contemplan dentro de lo que es la administración financiera el desarrollo de una herramienta automatizada para manejar la información, que acá es el CIDIF. Acá, sin estar en la ley, se hizo y fue muy exitoso. En otros países están en la ley y no se pudieron hacer. Entonces, esto no es que estoy señalando un defecto, sino que realmente es una parte inherente a la administración financiera, es el sistema de información, que por suerte en la Argentina ya continuó su desarrollo. Recién estábamos hablando con Raúl Rigo, y que nos va a explicar después, es un modelo hoy totalmente de una tecnología muy avanzada y ya integrada. Sin el CIDIF no existiría información para manejar la administración pública, y menos información a tiempo real. A tiempo real hoy es posible obtenerla gracias a estos sistemas de información que empezaron a operar en el 93 y al día de hoy se han seguido desarrollando. Si yo tengo que señalar algunos logros relevantes de la ley, bueno, uno fue sin ninguna duda la reimplantación de la cultura presupuestaria, que siguió fuerte hasta el día de hoy con la salvedad del artículo 37, siguió creciendo. La centralización de las operaciones de crédito público, creo que después vamos a hablar de crédito público, nos van a contar la historia del crédito público, pero el manejo central, no te dije, seguí. Ah, está marcado. Para que no se duerma. Ahí está. El CIGADE, que fue armar un sistema de registro de la deuda desde la nada, ya después nos contarán esto, la programación de caja, tenerla al día y al detalle, la cuenta única del Tesoro, modelo todavía, yo diría, casi único y completo en América Latina, modelo frecuentemente visitado y tratado de copiar, pero casi imposible de llevarla a cabo, y es un modelo de lo más exitoso y un modelo para seguir en cualquier otro país. Los pagos centralizados de sueldo y demás gastos mediante transferencias bancarias. Acá hay miles de transferencias, miles de historias, miles de anécdotas de lo que hubo que luchar para lograr que se paguen los pagos en forma centralizadas y mediante transferencias, ¿no? Todos lo citaban como un imposible, la policía, la gendarmería, la prefectura, y al final se hizo todo y no pasó nada, y bueno, perdura hasta el día de hoy. La base de datos única de personal de la Administración Central, la contabilidad centralizada por partida doble y en base a valores devengados, la cuenta de inversión basada en asientos contables e información de soporte, el CIDIF y después el SLU, que es un sistema derivado del mismo, y la publicidad de información financiera que se hizo totalmente, realmente hasta recibimos premios por la transparencia que hubo en el manejo de la deuda pública y en todo lo que era la información sobre la ejecución presupuestaria. Todos estos logros no hubieran sido posibles sin la Ley de Administración Financiera y sin las reformas. Este modelo de la Argentina no se agota acá, lo han seguido. En Venezuela hay un reflujo porque muchas de las cosas que las aprendimos allá también y copiamos de allá, pero Venezuela después con la nueva Ley de Administración Financiera siguió mucho las reformas de acá, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Cuba. En todas estas leyes, algunas que son una única ley y otras que están separadas en la ley de presupuesto por un lado, la de crédito público por otro, la de tesorería, pero van a encontrar multitud de artículos copiados literalmente de la ley argentina. O sea, en todas estas legislaciones hay una influencia decisiva de la ley 24.156. Y en materia de provincias, yo tengo registrado, esto es un registro personal y
sé si alguien puede tener otro, por lo menos 15 provincias que ya tienen aprobadas las leyes de administración financiera. Entre ellas cito como modelo el caso de Santa Fe, donde estuvimos trabajando también, pero en general todas han seguido el modelo de, salvo ahí con una deficiencia de la provincia de Buenos Aires, que está en primer lugar, pero donde hubo más bien un cambio de nombre que de fondo de lo que era la ley de contabilidad. ¿Está mal que lo diga? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Ahora se está trabajando en varios frentes, pero no nos podemos quedar dormidos acá, ¿no es cierto? Es decir, bueno, llegamos a la ley de administración financiera, pasaron 20 años, los 20 años no nos enseñan nada. Sí, los 20 años nos enseñan otras cosas que han ido apareciendo y que marcan el rumbo de los 20 años que vienen. En esto tenemos el trabajar dentro de la administración con un enfoque por procesos, es decir, tener los mapas de procesos, tener registros integrados en los procesos y trabajar con lo que es específicamente el enfoque por proceso de las organizaciones. Aplicar literalmente las normas internacionales de contabilidad del sector público, esto es otro camino que hace falta seguirlo porque el mundo sigue este camino y como hay necesidad de presentar estados y situaciones armonizadas, lo fundamental es el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad. Los planes estratégicos institucionales, que ya se están trabajando en varios frentes, la gestión por resultados, lo que es la evaluación del desempeño, que si bien es parte de los incentivos, todo es parte de la gestión por resultados, pero es necesario que aparezcan estos incentivos por productividad para ver la producción de la administración pública. Necesitamos verla, saberla, cuantificarla, pero además necesitamos también empezar a premiar la productividad del sector público, porque sin productividad podremos cobrar muchos impuestos, pero el rechazo de la sociedad hacia la presión fiscal va a ser siempre incuestionable. El control interno basado en costo-beneficio. Y lo fundamental que recién hablamos también con Pernacetti y con otros, es la rendición de cuentas, el sentido que la sociedad tiene que tener de cómo el gobierno rinde cuentas por los recursos que tuvo y por los productos que generó para esa sociedad, de qué calidad, a qué costo lo generó. Realmente a mí, en esto es un sentir personal, creo que podemos avanzar mucho si bien ya la misma cuenta de inversión como está en la 24.156 es un adelanto, esto requiere que la sociedad se involucre en pedirle a los gobiernos la rendición de cuentas, a través de la ONG o lo que fuera. La sociedad en esto, igual que en respecto a la transparencia, tiene un rol muy pasivo. Es algo que se discute en campos muy selectos como este o el de los partidos políticos, pero ni el requerimiento de rendición de cuentas ni el requerimiento de transparencia yo siento que haya llegado a generar demandas sociales, ¿no es cierto? Y bueno, el programa de evaluación de calidad, y una cosa que en la Argentina todavía nos ha dado un paso, que es uno de los pocos países que no lo ha dado, es la ley de libre acceso de los ciudadanos a la información sobre la gestión pública y específicamente hacia la gestión fiscal. La Argentina es un país que en esto se ha quedado atrás con respecto al resto de los países de América Latina y evidentemente en los próximos años esto marca el rumbo de lo que será la administración y hacia dónde debemos continuar. Yo ahora lo único, voy a terminar diciendo 2 o 3 aspectos que son reflexiones personales. Lo primero, un poco contarles, después sé que Oscar Lamberto lo va a tocar y nos va a decir el porqué de todas estas cosas. Donde más cambio tuvo la ley, el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo con respecto al Legislativo, fue en lo que respecta al control externo. El control externo en el proyecto hablaba de una Contraloría General, el control externo hablaba de que se vinculaba con el Congreso a través de la presidencia de la Cámara de Diputados, yo no me acuerdo de diputados o senadores acá, le daba a la auditoría la posibilidad de denunciar directamente ante la justicia los hechos y actos presuntamente ilícitos. Hoy la auditoría no tiene esto,
de pasar a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, tema que tocará Oscar. El cargo de la auditoría, que es un equipo hoy de 7 personas, definido así por la ley, era en el proyecto era unipersonal y con tres subcontralores adjuntos, con 6 años de duración y con 6 años también los subcontralores rotativos cada 2 años. Además ponía una serie de limitaciones de quién podía ser contralor y subcontralor, impidiendo fundamentalmente que los funcionarios públicos pasaran después directamente de la función a ser el contralor o los subcontralores. Y otro artículo que sí desapareció en cosas, era el voto de silencio que tenía el proyecto, que es que si en 5 años de presentada el Congreso no había aprobado las cuentas de inversión, se considerará tácitamente aprobada. Esto también en el Congreso rechazó la idea esta. El voto de silencio, que en la Argentina se usa poco, en muchos otros países tiene plena aplicación. Es decir, que si el Congreso no reacciona en tanto tiempo, se cambia la gestión. La auditoría, por suerte, y la Contraloría, o lo que fuera el control externo, pues adquirió estatus constitucional a través de la reforma constitucional del año 94, siguiendo los mismos lineamientos de la ley 24.156, con lo cual realmente significó un poco el santificar todo el sistema de control argentino, ¿no? ¿Qué resta resolver? Yo vuelvo a repetirlo, lo fui diciendo, pero si tengo que sistematizar en las 2 láminas finales, la recuperación del rol del Congreso en materia presupuestaria, que es el artículo 37, la incomprensible salida de la AFIP del presupuesto nacional. Sí, no reniego que la AFIP tiene que ser autónoma, ni tiene que tener independencia, pero de ahí a que se la haya sacado del presupuesto, me parece que no tiene ningún sentido. Y tampoco dice la ley eso, no sé, porque en determinado momento desapareció la AFIP, no está en el presupuesto nacional, no integra la administración. Señores, tenemos que volver atrás. Este es un mensaje, diputados y senadores. Las dependencias de la auditoría interna, acá nos equivocamos en lo que hicimos el proyecto, hicimos que dependan de cada ministro. Ahora, ¿por qué pasó esto? Pasó porque los ministerios en México, que era uno de las bases de este fundamento que había pregonado el Banco Mundial y se había aplicado, los ministerios eran entes contables. Entonces el auditor era del ente contable. Acá el ente contable es la administración central, o a lo sumo cada uno de los poderes, si buscamos un poco más. Pero lo que no es cierto es que cada ministerio es un ente público. Los ministerios son dependencias ejecutoras de gastos y no son entes contables por sí mismos. Entonces la historia es que de ahí viene el error. Este error persistió hasta el día de hoy y algún día debe ser corregido lo más inmediato posible porque el sistema de auditoría interno está descompuesto. ¿Sí? Los auditores tienen un grado de dependencia funcional y académica con la SIGEN, pero tienen una independencia absoluta y dependen de los ministros y terminan siendo un ayudante del ministro y no los roles de sindicatura que deben tener. Yo creo que esto es un tema a corregir cuanto antes en la ley. Y, bueno, y después lo que dije, la falta de una ley de transparencia pública y fiscal. Ahora, para terminar, es la última, ya les prometo, es decir, ya me está mirando mal. ¿Por qué esta ley en la Argentina estamos festejando los 20 años, pero además son 20 años, no 20 años neutros, 20 años de progreso continuo, diría yo, tanto en sentido doctrinario como en sentido normativo, como lo que es el sistema de información financiera. O sea, estamos en algo casi desconocido en la Argentina. Fue una real política de Estado, esta reforma de la administración financiera, mantenida por los diferentes gobiernos de todo signo que pasaron desde entonces. Y no solo mantenida, sino renovada, reactivada, salvo algún pequeño periodo de 1 o 2 años de
de neutralidad, pero tampoco de reflujo, como muchas veces pasa. Realmente es un tema que tenemos que meditar. ¿Por qué pasó esto y no pasa con otras reformas? Yo creo, siguiendo lo que dijo Marcos, yo creo que en primer lugar fue el proceso de capacitación llevado a cabo por la propia Secretaría de Hacienda, el impacto que se logró tener en las universidades y en la propia SAP a nivel nacional. La innumerable cantidad de cursos. Yo no sé si alguien tiene un dato de cuántos alumnos pasaron en el Centro de Capacitación de Hacienda con cursos de más de 100 horas, pero deben ser 3, 4, 5.000, y además ha participado gente de todos los países de la región latinoamericana, donde uno encuentra cursos, gente que vino a los cursos de acá. El otro de los cursos de ASAP, son Administración Financiera, Administración de Presupuesto y demás, ha dado una formación de docentes en la materia realmente importantísimo. O sea que si yo tengo que basar el proceso de capacitación llevado a cabo como la participación de los funcionarios nacionales como instructores de ese proceso, yo creo que es la base del éxito de esta reforma. Y esto no lo he visto en ningún otro país que ha llevado reformas de este tipo. Ninguno con la intensidad de lo que fue la formación, tanto académica como de facilitadores y de la propia gente que asistió. Es un éxito que, no sé, que realmente está basado para mí en el hecho fundamental este. Fue importante también la participación de consultores internacionales en la primera etapa, que vinieron de casi todos los países de América Latina que habíamos trabajado nosotros. En Hacienda mismo no era una cuestión que estaban acostumbrados, ¿no? Creo que muy pocas veces había habido consultores internacionales y menos así un número masivo que ayudaron a formar a los funcionarios nacionales, con los primeros cursos fueron dados por ellos. Realmente no hemos tenido ningún límite, sino un apoyo político enorme en todo esto. La continuidad del proceso de reforma también del modelo tecnológico. Raúl Rigo nos va a explicar después esto, pero hoy a la Argentina de vuelta se vuelve a colocar a la vanguardia todo esto. Hay innumerables países que ya han gastado plata, y no cuando hablo de plata, ¿de qué refiero? De tercera, cuarta vez que están intentando poner el modelo de información financiera automatizado, o sea, lo que es el CIDIF acá, y no lo han logrado. Pasaron 1, 2, 3, 4, en algunos 2, en otro 1. Todos han tenido problemas. En otros se iniciaron, se paralizaron, volvieron para atrás. Hay nuevas licitaciones ahora en Paraguay y en Honduras en este momento dando vueltas. Realmente son costos de a veces hablar de 20 millones de dólares cada vez que se intenta un sistema de esto, ¿no? La Argentina realmente, todo esto se hizo por administración, es made in house y realmente es totalmente exitoso. Y finalmente, tengo que reconocer que todo esto fue con un gran apoyo político de las máximas autoridades del gobierno de entonces, que a los que trabajamos en esto nos fortalecieron, nos impulsaron, y todas las cosas que planteamos para ser resueltas y para mejorar la administración financiera del Estado, fue aprobado, fue impulsado y hemos recibido apoyo porque cada cambio eran cambios importantes. Como lo dijo Marcos, en diciembre del 92 se estaba discutiendo si efectivamente se disolvía el Tribunal de Cuentas y empezaba la auditoría, o continuaba 1 o 2 años más el Tribunal de Cuentas. Esto se discutió en la Procuración General del Tesoro, me acuerdo, y realmente ceder eso 1 o 2 años, estoy seguro si se hubieran cedido hubiera quedado hasta entonces igual. O sea que no fue un salto al vacío, porque fue un salto manejado con gente que sabía de qué se trataba, pero fue una reforma que en un mes se decidió, se instrumentó y se implementó. Realmente la ley fue presentada el 12 de abril del 91 y fue aprobada en octubre del 92. O sea, pasó 2 veces por diputados, 1 vez por Senado, de esto nos contará Oscar, pero yo creo que es un ejemplo señero de
lo que se puede hacer en materia de reforma de la administración del Estado, que a veces es un campo abundante en teoría, pero desgraciadamente escaso en la práctica. En la Argentina se logró.